Si hablamos del siglo XXI, podemos referirnos a diferentes temas que de alguna forma están presentes en nuestra vida cotidiana y que hemos sido cada vez más conscientes de cada una de estas realidades. Uno de ellos tiene que ver con el tema de los autocuidados y cómo la salud se ha vuelto un tema central en nuestras vidas. Y esto de alguna forma marca las conductas y cómo nosotros nos referimos precisamente a cada uno de estos aspectos. Comer frutas y verduras, duerme tus horas, el hecho de que precisamente evitemos ciertas cuestiones, pues nos lleva a identificar que estamos muy conscientes del tema de cómo cuidarnos. Pero ¿qué pasa precisamente con el tema del bienestar mental? ¿Cuáles son algunos de estos elementos que nos pueden referir a un autocuidado y sobre todo empezarlo a practicar en nuestra vida diaria? Te habla Umir Cázares y justamente el día de hoy hablaremos de algunas anotaciones de autocuidado en el ámbito de la estabilidad y, ¿por qué no?, de la salud mental. Uno de estos elementos que podemos integrar o que ya a lo mejor algunos de ustedes ya están integrando en la cotidianidad en cuanto al autocuidado, tiene que ver precisamente con el identificar la calidad de nuestras ideas y de nuestros pensamientos. Esto tiene que ver precisamente con cuáles son aquellas ideas, cuál es la forma en que yo me hablo, cuáles son aquellas circunstancias en las que me centro en mi cotidianidad. Algunas veces podemos darnos cuenta, si analizamos y nos detenemos un poco, que las ideas que pensamos llegan a ser a veces algo catastróficas, es decir, siempre me va mal, nunca nada me sale bien, de alguna forma siempre las cosas las tengo que batallar, y eso en cierto sentido habla de que estamos cayendo en ciertos absolutos que de alguna forma magnifican alguna situación como tal. No por esto quiere decir que lleguemos a ser alguien que falsea la realidad como tal, pero sí que de alguna forma la validación que tenemos al respecto de la misma tiene que ver con las ideas con las que filtramos esa realidad. Hablar de absolutos, por ejemplo, nos habla de una distorsión cognitiva, porque no existe el todo, no existe el siempre, no existe el nada como tal. Y eso de alguna forma nos hace entrever cómo lidiamos, sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con la frustración, con algo que nos genera displacer, con algunas situaciones y relaciones como tal. Ojo, hay que prestar mucha atención precisamente en qué es lo que está generando y ocasionando estas ideas. Muchas de las veces tiene que ver con una historia de vida, tiene que ver con algún contexto, tiene que ver con algunas formas en que nuestra cultura refiere a las situaciones como tal, inclusive nuestra cultura familiar. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ir identificando la calidad de estas ideas y sobre todo si estas ideas están refiriéndose o se están apegando al tema de la realidad, porque muchas de las veces solemos ser un poquito exagerados con algunas cuestiones, tanto en lo no tan placentero como en lo placentero, y es ahí donde caemos en otra cuestión. A veces idealizamos, a veces sobredimensionamos las cuestiones en el tema del bienestar, sobre todo en la satisfacción. Por ende, a veces no colocamos límites en este sentido, y eso es lo que nos llevaría al segundo punto para referirnos en un tema de autocuidado, los límites. Límites que de alguna forma están presentes en las relaciones con los demás, pero también con nosotros mismos. Es decir, hasta qué punto yo de alguna forma me dejo ir por completo ante ciertas circunstancias que pueden ser bastante agradables o también desagradables sin considerar el tema de los límites. Pero para esto de alguna forma necesito conversar primero conmigo mismo. Oye, ¿cómo me siento? ¿Cómo esto me está reflejando ciertas circunstancias? ¿Me están funcionando las formas de conducirme o no me están funcionando? Es decir, en esta parte caemos en un análisis, en una reflexión que precisamente nos lleve a hacer ciertas conductas, a una serie de situaciones que de alguna manera pues faciliten el hecho de que yo me relacione cada vez más eficientemente en mi realidad, pero también conmigo mismo. Y eso nos lleva precisamente a otro elemento de los autocuidados, y es precisamente cómo yo me hablo. Algunas veces nos damos cuenta que si yo me hablara, si yo me hablo como le hablara precisamente a otra persona, esta persona, si la forma en que yo me hablo a mí mismo se lo dijera a otra persona, pues en cierto sentido estaría ofendida o estaría indignada o estaría precisamente reclamándome en ese punto. Si otra persona
realizaría ese señalamiento, esa indicación hacia mí, porque yo me hablo a veces de ciertas formas tan severas, tan poco empáticas, tan poco consideradas en cierto punto, porque las palabras que nos decimos no son inofensivas, tienen un gran poder al respecto de nuestra forma de conducirnos. Es por eso que si yo me amedrento, me sobajo, me hago menos al respecto de lo que me digo, pues de alguna forma esto va a impactar precisamente en mi autocuidado. Hagamos este ejercicio regularmente en ese sentido. Si lo que yo me digo se lo dijera a otra persona, esta persona ¿cómo reaccionaría? Y tal vez nos llevaríamos sorpresas al respecto de que no nos hablamos de una forma muy agradable, que digamos. El otro extremo precisamente tendría que ver con siempre hablarme en tema de demasiado agradable, de cierta evasión al respecto de ciertas responsabilidades como tal. Y eso nos lleva al cuarto punto. Y es precisamente el cómo yo me responsabilizo al respecto de las circunstancias que vivo, lo que yo digo, lo que yo pienso, porque muchas de las veces llega a suceder que delegamos y relegamos esa responsabilidad a otras personas, a otras fuerzas, a otras instituciones generalmente, y eso pues nos deja en cierto sentido atado de manos porque sentimos que no vamos a poder actuar, porque no tenemos la batuta, la responsabilidad al respecto de estas circunstancias. Y si de alguna forma yo me siento fuera de la responsabilidad de mis acciones, entonces ¿quién la tiene? La realidad es de que nosotros la tenemos, sin embargo, a lo mejor hemos tenido que aprender a evadir ciertas circunstancias como una modalidad poco funcional de sobrellevar algunas situaciones y circunstancias. Bajo este término y bajo este tema, elementos que podamos poner en juego al respecto de lo mencionado van a referirse a nuestro autocuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tener ideas más claras, vamos a tener mejores herramientas para resolver circunstancias como tal. Vamos a tener una relación más agradable con nosotros mismos y sobre todo y más importante, pues vamos a ser más comprensivos, más empáticos, porque en la empatía vendría la aceptación, en la empatía vendría el cómo nosotros podemos trabajar con nosotros mismos y por qué no, darnos un respiro, darnos una pausa también de vez en cuando para poder reflexionar al respecto de las cosas. Regularmente vamos en automático haciendo cada una de las situaciones de la vida cotidiana y parar a veces, pensar en cómo voy, sin caer en la sobrereflexión tampoco, sí analizar algunos puntos, pero actuar con base a ellos es lo que nos llevaría precisamente a estar generando un autocuidado, una mayor eficiencia, sobre todo al respecto del trato que tenemos con nosotros mismos, que créanme, necesitamos y requerimos trabajar un trato de calidad. Si de alguna manera esto no está formando parte de mi vida y que de alguna forma estoy no generando esta clase de acercamientos conmigo, hay que acudir con los especialistas, ya que de alguna forma u otra, algunas circunstancias habrá que trabajar y habrá que funcionar y sobrellevar precisamente en compañía de un trabajo psicoterapéutico. Pues esta es la temática de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y que nos comentes al respecto de si estos videos son de tu agrado y si son de tu agrado, te agradeceríamos que los compartieras con alguna persona que consideres que sea de ayuda esta información. Estuvo contigo Eumir Cázares y nos vemos en otra ocasión.